Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del programa de especialización en Elliott Wave, ya la 17ª, la anteúltima, ya cerrando lo que es el programa, pero quería compartir una nueva herramienta que es realmente muy interesante, que tiene que ver con los ciclos temporales. Estas herramientas son las que de algún modo, bueno, coquetean con este famoso, con cierta futurología, digamos, por decirlo de alguna forma. Porque bueno, muchas veces hemos a lo largo de la capacitación hemos reconocido diferentes herramientas que nos permiten proyectar precio, estructura, de qué manera puede darse el acceso de los precios a ciertos valores que vamos estableciendo, que el mismo modelo nos fue proveyendo de esas herramientas para poder calcularlo, digamos, ¿sí? Pero nunca trabajamos sobre lo que sería el marco temporal, digamos, que en qué tiempo puede darse tal o cual movimiento o en qué tiempo puede darse un piso o un techo de mercado. En términos generales es importante aclarar de que no hay muchas herramientas que nos ayuden a determinar el cuándo, digamos, pero que de algún modo, bueno, pueden ser orientativas, y eso es el punto que le vamos a dar nosotros a este tipo de herramientas. Nunca vamos a tomar una decisión basándonos solamente en lo que pueda darnos un ciclo temporal, pero sí nos aporta o nos orienta hacia digamos, a un tiempo probable, digamos, de cuándo puede darse un punto de inflexión. Cuando logramos que ese punto de inflexión, cuando vemos una coincidencia, que ese punto de inflexión se da en un contexto donde el ciclo se encuentra completo, con la estructura correspondiente, con la armonía y la proyección correspondiente, con la psicología correspondiente, bueno, es allí donde se realza obviamente el análisis, y la confianza se eleva a la probabilidad de que esa ventana de tiempo pueda terminar de concretarse, digamos, ¿sí? Pero muy bien, vamos a ver justamente entonces de qué se trata esto de los ciclos temporales, ¿no es cierto? Como recién le decía, el ciclo temporales no analizan hacia dónde se dirige el mercado, hasta dónde se dirige el mercado. Eso ya lo vimos cuando calculamos proyecciones, correcciones, cuando hablamos de retrocesos, ¿se acuerdan? Lo pudimos medir incluso, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca hablamos del cuándo, digamos, ¿no? O sea, el ciclo temporal básicamente trata de determinar el cuándo. Quizás la herramienta que más se podría acercar al cuándo puede llegar a ser cuando vimos canalizaciones, pero también dijimos que, bueno, eso también era orientativo, ¿verdad? En general vamos a ver que es bastante dificultoso encontrar herramientas asociadas al cuándo. Siempre que estemos trabajando sobre el eje, digamos, de precios, estamos obviamente hablando de hasta dónde o hacia dónde puede dirigirse el mercado. Hablamos también con qué estructura se puede dar hacia esos objetivos que vamos estableciendo, pero nunca hablamos sobre el eje de tiempo, ¿no? O sea, en qué momento puede darse tal o cual punto de inflexión. Y en ese sentido, Fibonacci también se ha convertido para Elliott en una herramienta donde podamos establecer lo que llamamos una ventana de tiempo, es decir, cuándo podría estar dándose a un que otro punto de inflexión. Fíjense que dice el tiempo no es una propiedad predecible en el modelo de Elliott Wave, lo cual no existe una forma segura de utilizar el factor tiempo en la predicción. Aún así, la frecuencia de tiempos basada en Fibonacci en muchas oportunidades han permitido detectar áreas de giro posible, principalmente cuando se coincide en cuentas de ondas y objetivos. Como decía recién, no es que vamos a tomar decisiones basando solamente en lo que pueda estar pasando con la ventana de tiempo en sí mismo, digamos, sí, pero cuando ello lo asociamos a un patrón de comportamiento completo, a una psicología asociada, a un comportamiento de armonía digamos, correspondiente, bueno, de esa forma es donde indudablemente la ventana de tiempo se realza y permite de alguna forma tener un elemento más de confianza de la probabilidad de que el mercado pueda estar cerrando un ciclo, ya sea de avance o de caída. Muy bien, entonces cuando hablamos del ciclo temporal asociado a Fibonacci, ¿cuáles son los parámetros que utilizamos? Bueno, muy bien, o bien podemos utilizar lo que se llaman las proporciones, que nosotros lo hemos utilizado
para recortar, para poder establecer dónde se dan los retrocesos o recortes de mercado, principalmente en las contratendencias, y luego estuvimos trabajando sobre las extensiones para poder proyectar movimientos, ¿verdad? Los ratios asociados a las proyecciones. Bueno, vamos a ver que TradingView tiene una herramienta que nos permite trabajar en zonas temporales, digamos, también con los ratios, ¿sí? Vamos a ver que tiene cierta particularidad, porque dijimos, en realidad los mercados tienen esta situación de que, bueno, las fases bajistas suelen ser más rápidas que las fases alcistas y por ahí pierden cierta proporción, es decir, no tienen el nivel de exactitud que por ahí podemos encontrar en los retrocesos de los ciclos de impulso. Es decir, bueno, generalmente el mercado recorta entre el 38,2 y el 61,8% de un trayecto de tendencia. Es decir, que vimos que, bueno, realmente lo respeta y mucho el mercado. Lo mismo pasa con las extensiones. En el caso del marco temporal o las extensiones temporales, digamos, ¿sí? Vamos a ver que por ahí no tienen un reconocimiento muy marcado, pero es bastante orientativo. Entonces, si yo, como le decía recién, si yo estoy esperando una corrección del mercado y vamos a ver de que esa corrección se da con una estructura correspondiente, donde se dio el cambio de psicología y a su vez coincide con un marco temporal, bueno, nos permite a nosotros tener mayor confianza en la probabilidad de que estemos cercanos a ese punto de inflexión esperado de la corrección, para que luego el mercado pueda retomar la tendencia alcista. Es decir, que las proporciones de Fibonacci van a ser una herramienta que nos va a permitir hacer ese tipo de análisis también, digamos, ¿sí? Luego otra de las herramientas es la misma secuencia, digamos, ¿sí? La secuencia de números Fibonacci. Vamos a ver que muchas veces utilizando los números de la secuencia hay ventanas de tiempos que se van repitiendo de manera natural, digamos. Es cuestión de reconocerlo, y cuando eso se da en el conjunto, en el combo de lo que tiene que ver con, como decían recién, las estructuras y las armonías, bueno, es donde gana un poquito más de confianza. Fíjense, este es un análisis que ha hecho Ralph Nelson Elliott en uno de sus libros, donde muestra, más allá de la secuencia de ondas y demás, él establece un marco temporal de cómo se fue dando la secuencia y cómo lo proyecta. Digamos, fíjense que lo hace en relación a todos los que son asociados a números de la secuencia: 21 años, 8 años, 89 meses, 34 meses, 13, 34 meses, 5 años, 13 meses, en fin, digamos, ¿no es cierto? Como en su análisis, más allá de establecer, hacer su proyección, su conteo y demás, cómo va calculando los marcos, o sea, la armonía temporal en el cual podría darse tal o cual evento. Vuelvo a repetirle, con mi experiencia en este tipo de herramientas, en la utilización de tipo de herramientas, yo me he encontrado que por ahí no son tan certeras como pueden llegar a ser los ratios de retrocesos y demás. Pero cuando aparece a una ventana temporal y vuelvo a repetir, y coincide con una estructura terminada, un ciclo terminado, con la psicología asociada, bueno, realmente puede resultar muy interesante. De hecho, quiero mostrarles algunas ejemplificaciones que se han dado, digamos, ¿sí? Donde hemos podido detectar algunos puntos de inflexión importantes asociados a este tipo de ciclos temporales. Por ejemplo, cuando fue la crisis subprime, si ustedes toman como referencia el año 2008, donde estalla la crisis, digamos, ¿sí? Parecía, el mercado marcaría como la posibilidad de que podía haber hecho una zona, o podía hacer una zona de piso. ¿Por qué de piso? Bueno, porque el ciclo temporal no es que te marca si va a ser un piso o un techo. En realidad, dependiendo de cómo venga la tendencia, te dice qué es lo que puede ser. Si el mercado viene con una tendencia bajista y estamos acercándonos a la ventana temporal, bueno, seguramente lo que nos está advirtiendo es la posibilidad de que tengamos un piso. Y viceversa, ¿no? Si el mercado viene con una tendencia alcista y nos estamos acercando a la ventana temporal, seguramente estamos con posibilidades de alcanzar una zona de techo. Entonces, el punto sigue siendo de que, bueno, nosotros a partir de una fecha determinada, poder establecer una secuencia con la secuencia de Fibonacci y ver si hay una ventana, un reconocimiento donde se haya dado puntos parecidos
en ese sentido. Si ustedes observaban el año 2008 con la subprime, yo contaba 5 años hacia atrás, llegábamos al año 2003, donde se dio el piso del mercado de todo lo que fue la caída de las burbujas tecnológicas, donde estalla la guerra de Irak y que el mercado dio, puntapié inicial a un ciclo alcista que lo llevó a máximos históricos hasta el año 2007. Si nosotros hacíamos año 2008 y hacemos 8 años hacia atrás, que sería el siguiente número de secuencia, llegamos al 2000, que fue el techo de las tecnológicas. Si hacemos 2008 y hacemos 13 años hacia atrás, llegamos a 1995, donde si bien ustedes no se llega a ver un gran impacto, porque es un gráfico anual de esto del índice Dow Jones. Recordemos que fue el tequila donde incluso los estadounidenses han perdido mucho dinero con los bancos mexicanos, en tal caso, donde decían que ya no volverían a invertir en bancos mexicanos. Fue un contexto bastante conflictivo también. Si tomamos como referencia lo que fue el año 2008 con 21 años hacia atrás, llegamos a 1987, que el famoso crack del 87, la caída bursátil en octubre de 1987 ha sido realmente importante, donde también se dio un punto de inflexión de techo-piso. Y finalmente, si tomamos el 2008 con 34 años hacia atrás, llegamos a 1974, que fue el piso tras la salida de Nixon con el Watergate, digamos. O sea, es decir, claramente todos fueron puntos de inflexiones importantes, de ciclos de pisos o techos importantes, lo que advertía que el 2008 podía ser una zona también o una ventana de tiempo donde veamos un punto de inflexión de relevancia. De hecho que la mayoría de los mercados hicieron piso en el 2008 tras la crisis subprime, incluido el emergente, digamos, sí, muchos commodities. En el caso de Estados Unidos, la caída se prolongó hasta marzo del 2009, pero efectivamente así fue como se dio la situación. Si tomamos como referencia luego el año 2021, también había una ventana de tiempo interesante, porque si hacíamos 2021 y 3 años hacia atrás, nos daba el techo del 2018 con lo que fue la crisis comercial China-Estados Unidos. Luego, si tomamos el 2021 y hacíamos 5 años hacia atrás, llegábamos al 2016, que fue en su momento, con donde la bolsa americana recorta, con caída fuerte del emergente, piso de Brasil, en fin, digamos, ¿sí? Piso también del mercado chino, el emergente en general. Luego tuvimos el 2020, 8 años hacia atrás, nos mostraba el 2012, que fue un año bastante difícil para Europa, principalmente como se lo mostré en un video anterior, digamos, donde tuvimos un escenario de los coletazos que sufrió Europa de lo que fue la crisis subprime en su momento, digamos, ¿sí? Luego, por ejemplo, piso de España en 2012, ¿no es cierto? Luego, si tomamos el 2020, 2021 y hacemos 13 años hacia atrás, llevamos al 2007, 2008, que fue el inicio de la crisis subprime. 21 años hacia atrás, desde el 2021 llegamos al 2000, techo de la tecnológica. 34 años hacia atrás, que el siguiente número de secuencia nos lleva al 87, crash del 87. 55 años atrás nos lleva a 1966, que fue el final de la era de oro de Estados Unidos, luego de lo que fue la gran crisis del 30, digamos, ¿sí? Y en el año de 2021, 89 años hacia atrás, llegábamos a 1932, digamos, ¿sí? Donde justamente, donde llegamos a 1932, donde justamente se dio el piso de lo que fue la crisis del 30, digamos, ¿no? Todo nos mostraba que el año 2020, 2021 debería marcarnos un punto de inflexión importante. Tuvimos un piso en el 2020, el 2021 en realidad muchos mercados hicieron su techo importante en la bolsa americana, incluso muchas empresas tecnológicas. Y en algunos casos los índices hicieron el techo entre diciembre del 2021 y enero del 2022, a partir de donde se habilitó la fuerte caída que vimos luego en el año 2022. Fíjense otra forma de calcular ventana de tiempo y Fibonacci en el caso de la tasa, donde se observa, ven un ciclo completo de 34 años, donde fíjense que tenemos puntos de inflexión, todos techos, 1, 1, o sea, en realidad 2, 3, la secuencia, ¿no? 5, 8, 13, 21 y llegamos a 34 con el piso de tasa, lo que fue la pandemia. Luego tuvimos el rally, nos muestra un siguiente piso de la secuencia recién hacia 41, falta un montón. Seguramente hay ciclos temporales que ya les voy a mostrar en el medio, pero acá se va respetando la secuencia de todo el ciclo bajista.
¿sí? Con todos techos hasta que alcanza su piso final, digamos, ¿no es cierto? Luego la bolsa de Brasil, donde hay un ciclo intercalado, donde tuvimos 3 años de suba, 5 años de corrección, todos números Fibonacci, ¿no? 5 años de suba, 5 años de corrección, 8 años de suba, fíjense, 5, 3, 8, perdón, 3, 5, 8, 8 años de suba para la bolsa, y luego tuvimos 5 años de corrección hasta el 2016, lo que te proyecta 13 años de suba hacia adelante. Bueno, por ahora la bolsa americana, la bolsa brasileña está en un rango más bien lateral, pero si mantenemos esta ciclicidad, nos dice que debemos tener un ciclo de crecimiento hasta el 2029, ¿será? Para la bolsa brasilera, bueno, en fin, puede darse. Aquí tenemos la herramienta que yo les comenté respecto que tiene TradingView para poder calcular proporción temporal, ¿sí? Que se llama zona de tiempos temporales, digamos, ¿sí? De Fibonacci, donde uno calcula como cuando trazamos el retroceso, calculamos el trayecto del recorrido tendencial y proyectamos el tiempo que puede demorarse la corrección. Fíjense que aquí se demoró un 38% del tiempo recorrido por el ciclo tendencial. Como le dije recién, no es tan preciso porque por ahí las velocidades de caída del mercado son distintas a las velocidades de crecimiento, pero es orientativo, así que lo pueden encontrar esta herramienta en zonas temporales de Fibonacci, allí también en TradingView, ¿verdad? Resulta de utilidad también, digamos, ¿verdad? Y luego, saliendo un poco de Fibonacci, nos vamos a encontrar lo que llamamos también ciclos temporales, que tienen que ver con esto, con el poder reconocer un ritmo temporal donde se dan puntos de inflexión, de techos y de pisos del mercado, y de que de algún modo nos pueden ser de utilidad al momento de establecer o reconocer un punto de inflexión en sí mismo, ¿no es cierto? Que vuelvo a repetir, siempre tiene que unirse al análisis de estructura y de psicología. Si yo le voy a mostrar algunos ejemplos, que muchos de ellos están todavía en curso, digamos, son ciclos que están en curso. Por ejemplo, en el caso de Bolsa del Mundo se observa techos cada 7 años, fue el techo de las tecnológicas con el 2007, de la subprime, 2014, 2021 justamente, y te dice, bueno, el próximo techo del mercado puede estar dándose en el 2028, ¿será así? Bueno, veremos. Cuando vamos a los pisos nos encontramos el piso del 2002 con la guerra de Afganistán y 2009 con la subprime, te da 7 años, 7 años luego de 2009 al 2016, sí, que le mencioné en su momento, fue el piso de emergente. Luego del 2016 te da 7 años hasta el 2023, justamente donde estamos haciendo esta grabación, este video del año 2023, lo cual te habla de un año de piso, de inflexión, digamos, ¿sí? Donde el mercado quizás podrá subir luego hasta el 2028, bueno, veremos si es así. Cuando vemos otro ciclo temporal del dólar, aquí podemos observar un ciclo de 7-8 años, donde se dan puntos de inflexión. 7 años no es negocio el dólar, 7 años se valoriza el dólar, 7 años no es negocio el dólar, 8 años que cambia el ciclo, el dólar se fortalece, se debilita a los siguientes 8 años, se vuelve a fortalecer, luego 8 años más, y bueno, estamos en un ciclo del 2016, un ciclo que debería ser bajista, que por ahora no ha venido funcionando, pero que hasta el 2024 tiene espacio para bajar, digamos, y mantener la ciclicidad que venimos viendo en términos temporales. Así que veremos si efectivamente es así. Fíjense en la tasa de 10 años también, un ciclo más chico, más allá de la secuencia de FIBO que les mostré, un ciclo de 4 años que te va mostrando que cada 4 años tienes un punto de inflexión, un techo importante, 2006, 2010, 2010, 2014, techo, 2014, 2018, techo, 2018, 2022, te advierte la posibilidad de que hayamos alcanzado un techo en el 2022. Si tomamos la zona de pisos, fíjense, 2008, 2012, ¿sí? Piso de tasa, 2012, 2016, piso, 2016, 2020 con la pandemia, piso de tasa, dice el próximo piso tiene que ser 2024, es decir, podemos suponer que vimos un techo de tasa en el 2022 y vamos a ver una contracción de tasa hasta el 2024 donde tendremos un piso. Bueno, veremos si efectivamente es así. Luego la soja también tiene un ciclo temporal de 26 meses, son 26 meses que no son estacionales, son continuos, lo cual no tiene que ver con una estacionalidad, donde 26 meses no fue negocio la soja, 26 meses es negocio, 26 meses no lo fue,
26 meses sí, o sea, la soja sube fuertemente, luego contrae, luego sube nuevamente, contrae, sube. Fíjense en este periodo que el mercado termina positivo a pesar de un ciclo de años muy bajista para los commodities, ¿no es cierto? Se cae muy fuerte el petróleo, los metales en general. Recordemos que el piso del oro se alcanza en el 2015, como les dije. Bueno, el petróleo también bajó muy fuerte. Luego la soja logró sobreponerse a ese escenario y terminó con el ciclo positivo. Luego tuvo un ciclo bajista, un ciclo alcista, y ahora estamos en un ciclo bajista que por ahora no viene funcionando, pero que finaliza recién hacia mediados del 2023, lo cual, bueno, tranquilamente podría terminar en el escenario bajista para luego dar habilitación a un nuevo ciclo de avance. Y finalmente, en lo que respecta a Argentina, también a un ciclo temporal de 60 meses o de 5 años, donde se fueron dando puntos de inflexión importantes en el 92-97, techo, ¿sí? Donde el dólar es barato. ¿A qué significa dólar barato? Significa que el sueldo promedio, el argentino promedio, puede acceder de manera sencilla, fácil al dólar, incluso viajar al exterior, en fin, digamos, ¿no? Nuestra moneda se fortalece. Luego, fíjense, tuvimos techo piso todo el ciclo 97-2002. Aquí el punto de inflexión se alcanza con un dólar caro, se encarece indudablemente el acceso al dólar, se debilita nuestra moneda. Fíjense nuevamente un ciclo ascendente de 5 años, 60 meses, del 2002 al 2007. ¿Sí? Luego tenemos nuevamente un ciclo bajista para el mercado, digamos, ¿no? De un techo a un piso, donde nuevamente vamos a un piso. De hecho, aquí se dio el cepo cambiario, el acceso al dólar se torna caro. Nuevamente el ciclo positivo, que fue el periodo de segunda mitad del gobierno de Cristina y primera mitad del gobierno de Macri, se da hasta el año 2007, donde vamos a un escenario de dólar barato, fortalecimiento de las bolsas, dólar barato. La gente se cruzaba a Chile, viajaba a Miami para comprar mercadería, ropa, en fin, digamos, hasta que llega el ciclo bajista, que te lleva del 2017 al 2022, donde nuevamente el dólar se encarece, se cae fuerte la bolsa, y a partir del 2022 te muestra un ciclo de expansivo que debería durar hasta el 2027 tentativamente. Veremos si finalmente es así, yendo de un dólar caro hacia un dólar barato. Veremos finalmente si eso es así. Así que, bueno, de esta forma podemos dar finalizado lo que sería el ciclo temporal, digamos, la clase de ciclos temporales. Vuelvo a repetir, lo que busca no es hacer futurología con esta herramienta, lo que se busca es reconocer una ventana temporal, digamos, de cuándo puede estar dándose un punto de inflexión. Si llegamos a ese punto de inflexión, a esa ventana de tiempo con una estructura correspondiente, con una psicología correspondiente, es donde nuestro análisis se fortalece, gana en confianza y obviamente nos permite tomar decisiones en el mercado de manera mucho más confiado, digamos, ¿sí? Fiable, con mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? Así que bueno, me parece que es realmente una herramienta interesante. Así que bueno, vamos a terminar este video y ya vamos a pasar a la próxima clase, que ya es donde damos cierre a la capacitación. Obviamente en el transcurso de las clases en vivo vamos a estar hablando mucho respecto de esta herramienta, ciclos temporales y demás. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.